la receptividad de persona aceptada por ella, de ciudadano sensible a la justicia. En primer lugar, no solo no apartando la mirada, no solo no enturbiándola a través de velos de ideologías políticas e identidades grupales, nuestras grandes tentaciones, sino dirigiéndola directamente a ella y manteniéndola, e incluso invitando a otros también a ver. En segundo lugar, haciéndonos conscientes de que con ello la víctima nos aporta algo decisivo, la activación de nuestra dignidad moral. En tercer lugar, respondiendo a su M aquí, con nuestro M aquí, solidariamente enlazado. La deslegitimación del terrorismo objetivada en la mera existencia de la víctima se hace así deslegitimación subjetivada en nosotros, dispuesta a ser cívicamente activa. Sería este pues el momento pasivo interpelador que yo entiendo que es absolutamente fundamental. Y después el segundo momento, el momento activo de la víctima. Las víctimas, por supuesto solo las supervivientes, están en disposición de desbordar el M aquí inmediato. Un M aquí que la víctima no superviviente lo tiene con una gran intensidad. En la medida y en la dirección en que consideren oportuno, cuando las víctimas hablen, intervengan, interactúen socialmente, individualmente u organizadas en grupos, emerge entonces su momento formalmente activos. Pueden ejercerlo de modos diversos, manteniéndose estrictamente en el terreno del testigo moral que denuncia la violencia sufrida y trabaja expresamente por deslegitimarla, o insertando esta tarea de deslegitimación en marcos políticos partidarios legítimos. Les toca a ellas decidir si tienen intervención cívico-política, en qué línea y en qué ámbitos. En este caso, respetando la naturaleza del ámbito. No es lo mismo el espacio escolar que el de los medios de comunicación para una intervención de la víctima. No es lo mismo el espacio de la aplicación de la justicia penal que el de la reivindicación de reparaciones debidas, etc. No es cuestión de que desarrollemos aquí estas variantes, pues lo que nos interesa señalar es únicamente que si la deslegitimación de la violencia viene decisivamente de las víctimas, como estamos proponiendo, el protagonismo social de ellas en el trabajo por esa deslegitimación es algo que se impone a reconocer con toda coherencia. A los ciudadanos en general nos toca compartir estas iniciativas, este momento activo de la víctima, estas iniciativas con las víctimas en la deslegitimación del terrorismo, en modos que las circunstancias y los ámbitos aconsejen. Por supuesto, cuando median iniciativas concretas de las víctimas, intervenciones concretas, en ámbitos concretos, y en especial desbordando lo estrictamente prepartidario, es lógico que vivamos nuestra colaboración a través del discernimiento correspondiente, lo que la abre a la posibilidad de disenso con determinadas iniciativas de las víctimas del terrorismo. No es necesario que yo necesariamente esté de acuerdo con todo lo que todas las víctimas proponen. Que con todo, ese posible disenso no debe quebrar el hecho de que de la víctima, en cuanto víctima, de toda víctima, emana siempre una interpelación moral decisiva e insustituible. Si esto último se mantiene, se mantendrá lo que es decisivo, la unión cohesionada en la deslegitimación radical de los terroristas, más allá de que en determinadas cuestiones puedan no haber acuerdos. Un breve comentario sobre estos dos momentos, el pasivo y el activo. Cuando en los ciudadanos se da bien el momento pasivo interpelador, el momento activo colaborador, incluso aunque esté abierto a las tensiones que acabo de mencionar, funcionará también muy positivamente. Si entre nosotros, y visto el conjunto de la ciudadanía, este segundo momento ha sido vivido con relevantes déficits, el momento activo colaborador, se debe a que no nos hemos abierto adecuadamente al primer momento más silencioso, el momento pasivo receptor por parte nuestra, por los velos deformadores y ocultadores que hemos tenido y a los que antes he hecho referencia. Por eso hemos tenido también déficits importantes en la deslegitimación, déficits que estamos obligados a cubrir. Y por último, la perspectiva de la universalización, pues que plantea, digamos, el punto problemático. Al desmontar determinadas pretensiones de los terroristas, he hecho énfasis en la necesidad de abrirnos a todas las víctimas del terrorismo. Esta exigencia de universalización, acorde con la universalidad de la dignidad, es clave para la deslegitimación moral, pues expresa coherentemente que se deslegitima la creación de víctimas y no la creación de ciertas víctimas. Ahora bien, trae también un problema, sobre todo cuando queremos hacer acción social de deslegitimación. Hemos propuesto una deslegitimación que se incentiva a partir de las víctimas, pero a su vez, en el fenómeno terrorista que contemplamos, nos encontramos con la turbadora realidad de víctimas que han sido victimarios. ¿Cómo abordarla?
Sin entrar a fondo en esta cuestión, permítaseme hacer este pequeño apunte. Desde el punto de vista objetivo, más allá de sus intenciones y planteamientos, si es que esta víctima victimario vive, tenemos que hacernos cargo de que en ella se da una tensión moral límite. Tenemos que reconocerle con toda coherencia su realidad de víctima y ver plasmada en ella la deslegitimación del terrorismo, no solo del que sufrió, sino también de toda forma de terrorismo, por tanto, también del que ella practicó o practica. Desde el punto de vista subjetivo, una víctima así solo estará capacitada para la acción social deslegitimadora si su situación de víctima la enmarca en lo que supone el arrepentimiento firme y coherente, se use o no esa palabra, con sus implicaciones hacia la sociedad y a las víctimas que causó. Evidentemente, el arrepentimiento como expresión, como vivencia interior, es, digamos, algo estricto de la intimidad de la persona, pero se puede expresar y se puede verbalizar, digamos, lo que significa ese arrepentimiento. O dicho de otro modo, si su deslegitimación comienza siendo deslegitimación de su propia violencia, con las obligaciones personales que emanan de ello, entonces esta víctima, subjetivamente también podría entrar en lógicas deslegitimadoras. Tenemos pocos casos, pero tenemos algunos y yo creo que hay que reconocer estas viabilidades. Y acabo. Estas últimas consideraciones ponen un punto de complejidad a la deslegitimación de la violencia terrorista dinamitada desde las víctimas. Pero esto en nada disminuye el hecho de que, como se señala en el título que se me indicó para esta ponencia, las víctimas son esenciales en la deslegitimación de la violencia terrorista. Espero que mi intervención haya ayudado a corroborarlo. Gracias. Muchas gracias, Javier. Nos hemos comido un poquito del tiempo del debate, pero yo creo que la oportunidad y la actividad de hacer ponente, yo creo que es también una energía. Y si ustedes tienen las cartulinas preparadas, pues podemos empezar el debate. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a los quintos Topaquetas, organizados por la Fundación Fernando Buesa Blanco, Fundación por Atláqueta. Quisiera en primer lugar agradecer a los ponentes su disponibilidad para participar en la jornada, ponentes de un extraordinario nivel intelectual y humano. Me acompañan en esta primera mesa redonda Maite Pájaro-Tundúa, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, y Joseba Arregui, presidente de Atláqueta y un amigo de todos, y en la siguiente estará José María Luis Oroa, Xavier Echevarría y el profesor Reyes Mate. Y muy especialmente sí quisiera agradecer, y de manera muy sincera, a los representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo que nos acompañan y que debatirán en la mesa redonda de la tarde. Porque agradecerlo porque somos muy conscientes que siempre que invitamos a una víctima del terrorismo a participar en unas jornadas, estamos reabriendo heridas. Y nos gustaría que todos, y subrayo de todos, fuéramos conscientes de este hecho. Un abrazo muy fuerte de parte de Nati para todos y para todas vosotras y también para el conjunto de las víctimas del terrorismo. Y gracias por fin a todos ustedes por asistir a estos quintos Topaquetas. El objetivo que nos marcamos, y nos lo marcamos el pasado mes de febrero, Atláqueta y la Fundación Fernando Buesa, era de presentar en Euskadi el denominado documento de la justicia, el final de ETA sin impunidad, que aprobaron asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo el 23 de noviembre del pasado año. Y presentarlo y reflexionarlo sobre él aquí, en Euskadi. En muchas ocasiones se hacen muchos encuentros y muchas actuaciones fuera de la comunidad autónoma y donde todavía tenemos el problema, sigue siendo aquí. Y además quisimos realizarlo después del proceso electoral para evitar cualquier tipo de equívoco. Es cierto, o bien es cierto, que en estos meses se han producido varios acontecimientos relacionados con el documento, de alguna manera. Obligados a algunas de referencia a ellos precisamente al este documento. Nuestra fundación, en el último editorial, ya hizo una alusión a ello. Vamos a organizar la mesa dando primero la palabra a Maite Pájaro-Tundúa, precisamente para la impresión del documento. Después hablaré yo y cerrará Joseba Arregui. Así que, Maite, gracias una vez más por tu presencia, por tu trabajo, y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bien, en primer lugar, yo quiero resaltar una de las cosas que ha apuntado Sonsoza. No es lo mismo
trabajar en el campo de las víctimas del terrorismo en el País Vasco y Navarra que en el resto de España. Si bien hay una parte del trabajo tanto de sensibilización democrática como de memoria, como de deslegitimación del fanatismo, sea identitario, sea religioso, o de ayuda o de autoayuda a las víctimas del terrorismo, que es común para todo el colectivo, sin embargo tiene un valor especial realizar el trabajo tanto de deslegitimación del fanatismo identitario o religioso in situ, como es el caso de lo que ocurre en el País Vasco y Navarra. Creo que no solemos resaltar suficientemente lo que esto significa. Las enormes dificultades de intentar trabajar, como hace la Fundación Buesa, en el entorno educativo, cuando hay una parte muy importante de la sociedad vasca y de la comunidad educativa que prefiere mirar hacia otro lado, por una mezcla de prejuicios arraigados en algún caso, desde el punto de vista incluso identitario, que no se quieren reconocer. También por el miedo incluso físico, porque hay una parte del claustro que sabe que hay una parte del claustro muy ideologizada y que ante cualquier trabajo de deslegitimación en serio pueden incluso ser objetos de malas maneras o de formas de violencia moral, a veces muy sutiles, o de violencia moral nada sutiles en algunos casos. Todos sabemos cosas que se cuentan y no se denuncian con respecto a situaciones de los profesores que se atreven o que se han atrevido más a hablar o a representar en los claustros algunas opiniones éticas absolutamente claras en contra del fanatismo identitario y de las campañas de acoso o de terrorismo que se han surgido en el País Vasco durante décadas. Por tanto, ese trabajo educativo que realiza la Fundación pues es especialmente interesante, es especialmente relevante y meritorio, y muchas veces pasa desapercibido, como la misma Nazi ha podido decirnos en algunas ocasiones, porque no es lo mismo trabajar esto, la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de la deslegitimación de la actividad terrorista, dar valor a lo que lo tiene, dar valor a la vida humana, a la dignidad, a la pluralidad desde el punto de vista ideológico en el País Vasco, que hacerlo en el resto de España. Ir a los colegios y en otras comunidades autónomas es sencillo, nos abren las puertas. Nosotros mismos en la Fundación Víctimas del Terrorismo jamás hemos sido invitados por un colegio en la comunidad autónoma vasca y pocas veces en la comunidad fuera de Navarra. Y sin embargo hemos estado con miles y miles de chavales en el resto de España. Esto nos da imagen de que hay elementos de enorme distorsión en la sociedad vasca. Que cuando se habla de la normalidad o de la normalización de la política vasca o de la sociedad vasca o de los claustros vascos, falta muchísimo todavía por recorrer. Y que los obstáculos a los que nos vamos encontrando muchas veces parecen invisibles, porque uno parece que es incapaz de soltarlos, porque parece un plomo. En cuanto alguien quiere entrar en uno de esos aspectos que son tan importantes para que no haya una nueva camada de fanáticos identitarios, de niños que articulen su identidad personal en torno a grandes prejuicios y en torno a la deshumanización de aquellos que no piensan como lo que les han contado a ellos, hay barreras no solo invisibles. Está aquí Marisa Beltrasa y seguro que podría hablar muchísimo de esta cuestión, aunque supongo que la prudencia de gobierno hace que todas las cosas ni tan siquiera se puedan contar. Bien, esto era lo primero que quería decir, porque me parece que es necesario expresar, por tanto, el valor especial que tienen tanto las asociaciones de víctimas que trabajan en el País Vasco como las fundaciones, como la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundación, que trabajan en la comunidad autónoma vasca. Pasando a la cuestión que a mí me ha tocado desarrollar, que es presentar las líneas generales de este documento de bases que pusimos como nombre el documento de la justicia. Sin embargo, su nombre es Principios Rectores para un modelo de fin de ETA sin impunidad. Y se acordó en una reunión de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo en Madrid el 23 de noviembre.